Nos acompaña en Vida Académica la maestra Adriana Ocio Martínez, quien pues ya una experiencia de más de 19 años en la universidad, y hemos platicado pues sobre la aventura de ser trabajadora social, sobre pues su experiencia también, que seguramente pues dentro en el aula ha sido bastante enriquecedora. Maestra, yo quisiera que nos compartiera, aunque lo mencionó en nuestro primer segmento, sobre su experiencia en la Casa de Atención a Víctimas de la PGR en un tiempo que estuvo ahí del 2005 al 2007. Platíquenos sobre pues, ¿qué le dejó de experiencia esto? Que seguramente pues, fue mucho, ¿no? En un momento tan complicado en la ciudad. Fue un momento importante, pero además tener el ofrecimiento para ser la directora de la Casa de Atención a Víctimas, bueno, fue algo que en lo personal fue muy grato, pero además por la imagen que a veces tenemos trabajadoras sociales de hacernos al frente de las organizaciones, pues fue todo un reto porque trabajo social tenemos capacidades, habilidades para estar al frente de las organizaciones. En este caso el trabajo era con familiares de las mamás de feminicidios, pero era también trabajar con víctimas de diferentes delitos. El 2005 fue una parte muy importante porque también daba cumplimiento a la Casa de Atención a Víctimas a acuerdos internacionales, porque bueno, ahí traían un problema el gobierno del estado y el gobierno federal. Este proceso fue muy importante porque además ser la primera Casa de Atención a Víctimas en el estado, ir posicionando esta cuestión de atención a víctimas, bueno, pues se veía como algo muy difícil porque los familiares de víctimas de delitos no estaban acostumbrados a tener este acercamiento, ¿no? Había muchas dudas, mucha incredulidad, mucha desconfianza, y bueno, fue un trabajo importante y clave a partir de ser trabajadoras sociales. El hecho de llegar con familiares de víctimas y decirles, soy trabajadora social, esto indiscutiblemente nos abría las puertas, ¿no? Nos abrió las puertas de infinidad de familiares, teníamos la apertura y era con los profesionistas, con los primeros que querían tener el contacto con las trabajadoras sociales. Y esto, bueno, se hacía en campo, hacíamos las visitas domiciliarias, hacíamos el contacto con los familiares y también, bueno, de las personas que fueron acudiendo. Ya un problema al final que fue una situación importante de atención eran los casos de violencia de género, pero donde la familia o donde la mujer era víctima considerada de alto riesgo por la ocupación del agresor, que podía ser vínculos con el crimen organizado o por ser ex policía, y entonces esto pues nos daba otra dimensión y otra posición. Permitió que en un momento dado, bueno, algo que trabajamos en el ámbito de trabajo social son las redes. Trabajamos con redes locales y con redes internacionales incluso para ir posicionando, ir consolidando lo que era el trabajo social con víctimas. También trabajamos muy cercanos a casos como fue el del Kinder Nueva Generación con los papás de las víctimas, y fue muy grato porque a pesar de que había otras instituciones, ellos apostaban por nosotros y todo lo que fue el proceso, la atención de los menores, la atención de las familias, se llevó en la Casa de Atención a Víctimas. Estaba diseñada de tal modo que el ambiente fuera acogedor, que fuera un ambiente cálido y con calidez, que fue lo que yo busqué en los 2 años que estuve al frente de la institución. ¿Se valoró más la profesión del trabajador social durante la crisis de inseguridad de la ciudad? Yo creo que sí. Para mí fue algo también importante que me dio pauta para hacer una ponencia que expuse en algunos de los congresos de trabajo social, la importancia del trabajo social con la atención a víctimas, porque además todos los modelos de atención a víctimas parten de que quien debe de recibir a la víctima es la trabajadora social, por las habilidades, por las competencias profesionales, por tener esa sensibilidad hacia las víctimas, y la trabajadora social es la que trabaja la contención emocional, y de ahí, bueno, ya a partir de la identificación de las necesidades de la víctima, va a decidir a qué áreas se derivaba, sea al área médica, al área jurídica, al área psicológica o bien a las 3 áreas que tenía la atención a víctimas. Y esto también, bueno, me permitió hacer redes con instituciones como era el Centro de Atención a Víctimas en Monterrey, que fue para mí una gran enseñanza conocer ese Centro de Atención a Víctimas, que es un centro de víctimas extraordinario, ¿verdad?, con un avance importante en la atención a víctimas. Pero el trabajo social sí lo posicionamos, de hecho, fue algo muy importante porque también a veces se desconoce lo que hace la profesión, y yo soy convencida de que es una responsabilidad que nos toca a nosotros como trabajadores sociales decir qué es lo que nos compete hacer. Lo hicimos en la Casa de Atención a Víctimas, posicionamos al trabajo social dentro de la Procuraduría General de la República.
No quiero pasar a nuestra siguiente pregunta, maestra, sin preguntar algo que quizá pudiera parecer obvio, pero ¿por qué socialmente es importante atender precisamente a las víctimas? Porque en la situación de inseguridad, Sí. de crisis, de violencia, pues se piensa mucho en otras cuestiones y pareciera como si las víctimas pues no pasara nada, ¿no? Pero ¿por qué es importante que se atiendan estas situaciones? Hay mucha insatisfacción por parte de víctimas porque lógicamente la Comisión de Derechos Humanos o algunas organizaciones pues se abocan más a la defensa o a que no se violen los derechos humanos de los inculpados, ¿no? Pero las víctimas no reciben, a pesar de que dentro de la Constitución se marcan los derechos de las víctimas, es una deuda creo que pendiente todavía por consolidar. Ha habido avances importantes, ya hay una ley de víctimas, ¿no? Que antes no la teníamos. Y la atención de las víctimas, bueno, mientras no atendamos a muchas de las víctimas, los problemas residuales van a seguir apareciendo, problemas de depresión, muchas de las víctimas quedan en serios problemas económicos que tampoco no se ha revisado, algunos de ellos se enfrentan procesos de salud terribles, algunos tienen que entrar o iniciar procesos de tratamientos psiquiátricos, algunos de ellos se ven despojados de sus bienes, algunos de ellos no tienen la orientación jurídica adecuada, no son acompañados por un ministerio público o por un abogado donde les informen cuál era el proceso. Toda esta parte que es bien importante en la atención a víctimas, por ejemplo, el acompañamiento, es algo que empodera a la víctima, es algo que le da seguridad y le hace también tener la certeza de que su denuncia va a ser atendida, de que tiene garantías como víctima, de que además se hace necesario que las víctimas se vayan posicionando dentro del sistema penal y dentro del sistema jurídico. Bien, maestra Adriana Ocio, ¿proyectos de investigación futuros o que esté trabajando actualmente? Pues uno de los temas que tengo de investigación de manera personal es investigar y asentar los riesgos que se tienen por el ejercicio profesional del trabajo social, porque somos los únicos profesionistas que acudimos al contexto social y estoy documentando algunos casos de riesgo profesional que no los hemos trabajado. En algunos países ya se habla incluso de homicidios de trabajadores sociales por el riesgo profesional. Aquí en México creo que es un punto ahorita que estamos ocultando y que a mí me interesa tener una investigación hacia el interior. Tenemos investigaciones por el cuerpo académico, que es algo que ha impulsado la universidad. Soy líder del cuerpo académico número 78 y hemos trabajado también cuestiones de seguridad pública. Hicimos una investigación muy importante que está ya publicada sobre la seguridad pública a través de los jóvenes de los colegios de bachilleres. Fue una investigación muy satisfactoria, fue una investigación que además la hicimos a través de grupos focales, pero también a través de entrevistas a profundidad y encontramos, por ejemplo, que lo que reafirmó mi vocación hacia el trabajo con víctimas, de que muchos de los jóvenes que habían sido víctimas de delitos presentaban daños emocionales importantes, algunas familias presentaban problemas económicos a raíz, por ejemplo, del secuestro, que fue uno de los delitos que se disparó en nuestra ciudad. Bien. Maestra Adriana Ocio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Vida Académica. Gracias a ustedes. Pues también muchísimas gracias a usted por acompañarnos en esta emisión de Vida Académica. Le invito a que nos escriba, nos envíe sus comentarios a través del correo electrónico televisión@uacj.mx. Mi nombre es Noé Sánchez Navarro y a nombre de todo el equipo de producción que hace posible Vida Académica, muchísimas gracias y le deseo que tenga un excelente día.